y masculino, ya al delegado le voy a mandar las diapositivas que puse el día de ayer, que eran más de las que brindaba la universidad. En primer lugar, porque en caso de femenino y masculino, lo más frecuente es la neoplasia, y es bastante frecuente, ¿no? Entonces, de eso voy a preguntar, por lo menos lo que hemos visto en cáncer, ¿no? Cervix, endometrio, mama y próstata, adenocarcinoma, principalmente. Lo demás podríamos preguntar, ¿ya? Estudien eso y también del libro. Bien, vamos a completar lo que es, en realidad vamos a empezar a ver patología renal. Voy a intentar hacerlo la 1 y la 2 en esta clase para ya estar completamente, no debe haber nada de teoría, ¿ya? Bien. Entonces, para hablar de patología renal tenemos que ver que el riñón tiene 4 componentes, ¿ok? Estos 4 componentes van a ser importantes para la función renal. Tenemos el glomérulo, tenemos los túbulos, tenemos el intersticio y tenemos los vasos sanguíneos. Estos 4 elementos van a permitir, dentro de todas las funciones que tiene el riñón, la más importante, van a permitir el filtrado glomerular. En pocas palabras, ¿cómo mide uno la función renal? Mediante el filtrado, ¿no? Con un filtrado dentro de los valores normales, yo sé que el riñón está funcionando bien, ¿ok? Y ese funcionamiento va a ser determinado por estas 4 variables: glomérulo, túbulo, intersticio y vasos. Cualquier enfermedad que afecte a cualquiera de estas 4 estructuras va a producir una disfunción renal que se va a reflejar con una disminución del filtrado glomerular, cualquiera de las 4, ¿okay? Por lo tanto, vamos a encontrar patologías en estos 4 grupos. Es importante que tengan esa perspectiva para ver las patologías en el riñón, porque se hace mucho más sencilla luego para poder abordarlas, ¿ya? Eso es como primera acotación. Entonces, vamos a ver una perspectiva más general con respecto a las patologías renales, ¿okay? Desde el punto de vista clínico, o sea, cómo el paciente produce las manifestaciones clínicas, vamos a también abordarlas en esos 4 grupos, ¿no? Glomérulo, el glomérulo puede dar dos síndromes clínicos que son bastante característicos. Uno es el síndrome nefrítico y el otro es el síndrome nefrótico, ¿ok? Ese es por parte del glomérulo. Los túbulos, ¿okay? Los túbulos renales van a producir una enfermedad que se le conoce como necrosis tubular, ¿okay? Que puede ser tanto aguda como crónica, y también puede producir túbulo intersticio. El intersticio no va solo, normalmente si se afecta el intersticio va también acompañado con túbulo. La nefritis túbulo intersticial, que puede ser también aguda o crónica. Finalmente, las lesiones vasculares por sí solas, que pueden ser arteriales, venosas o mixtas, ¿okay? ¿Ya? Entonces, en cada grupo, como vemos, engloban diferentes patologías, ¿no? Vamos a ver primero el glomérulo. Tanto el síndrome nefrítico como el nefrótico, que son síndromes clínicos de patologías renales, glomerulares, se van a manifestar en el contexto de una glomerulonefritis. Es decir, la mayoría de glomerulonefritis va a manifestarse clínicamente o bien como un síndrome nefrítico o como un síndrome nefrótico. En el caso de un túbulo, como una necrosis tubular aguda. En el caso de un intersticio, como una necrosis nefritis túbulo intersticial. Y en el caso de un vaso, ahí es más variable. Pueden ser angiopatías, pueden ser trombos, pueden ser
es más variable, pero en general de las arterias, de las venas o de ambos vasos. ¿Ya? Todas estas patologías de los 4 componentes van a desembocar o van a producir como consecuencia final una disminución de filtrado glomerular. ¿Okay? La disminución del filtrado glomerular, que es menos de 60, menor de 60 se le conoce como insuficiencia renal. ¿Okay? Si la disminución del filtrado disminuye por debajo de 60, ya se le conoce como insuficiencia renal. Y esta puede ser aguda o crónica. ¿Okay? ¿Ya? Y si es aguda, insuficiencia renal aguda, y si es crónica, insuficiencia renal crónica. ¿Ya? Cualquiera de estos 4 componentes puede desembocar en una insuficiencia renal, por lo tanto. ¿Okay? Es decir, una necrosis tubulointersticial puede hacer una insuficiencia renal. Una vasculopatía puede hacer una insuficiencia renal. Una glomerulonefritis puede hacer una insuficiencia renal. ¿Okay? Porque todos desembocan. Los 4 están íntimamente relacionados. Si uno se afecta, por ejemplo, si se afectan los túbulos, también se van a afectar los glomérulos, todo lo demás, y por lo tanto producen una insuficiencia renal. Pero la insuficiencia renal, todas estas causas son de tipo renal. Ahora, pueden haber causas que no afectan al riñón y sin embargo pueden producir una disminución del filtrado glomerular con una insuficiencia renal. Así que también tenemos las prerrenales, que también pueden producir una insuficiencia renal sin afectar directamente al riñón, o las postrenales. ¿Okay? Y en este cuadro están resumidas prácticamente todas las enfermedades, ¿no? Este cuadro ya resume todo. ¿Ya? Ahora, clínicamente, ¿cómo se manifiesta una insuficiencia renal? Porque esto es desde el punto de vista clínico. Clínicamente se manifiesta como la uremia. La uremia es la forma clínica en cómo la persona se da cuenta, bueno, ustedes se dan cuenta que su paciente tiene una insuficiencia renal. Debido a que al disminuir la función renal, al disminuir el filtrado glomerular, ya no se puede infiltrar la mayoría de los componentes del metabolismo del organismo, se van a empezar a acumular en la sangre y estos son tóxicos y van a producir las manifestaciones clínicas de uremia, ¿no? Que pueden ser desde una encefalopatía, una policelositis, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo evidencia usted clínica de forma objetiva que el paciente ha disminuido la función renal? Se necesita usar una sustancia que el organismo pueda filtrar y que no pueda reabsorber en lo menos posible para poder medir esta función renal mediante esta sustancia. Dentro de la práctica clínica es la creatinina, ¿okay? La creatinina y el BUM, el nitrógeno ureico. ¿Okay? Cuando estos están incrementados en la sangre, se le conoce como azoemia. ¿Okay? Normalmente la azoemia va relacionado con la manifestación clínica de la uremia, no son lo mismo. ¿Okay? La azoemia es el reflejo del valor de laboratorio, del valor objetivo, y la uremia es simplemente la manifestación clínica secundaria a esta acumulación en la sangre de estos productos metabólicos. ¿Okay? Entonces, acá tenemos todas las formas en cómo un riñón puede ser insuficiente. Puede ser renal, postrenal. Si son renales, acá habría que ver qué parte de la estructura funcional del riñón se está afectando: glomérulos, túbulos, intersticio, vasos, cada uno con sus propias patologías. Glomérulos, la glomerulonefritis de la cabeza; túbulos, necrosis tubular aguda; intersticio, nefritis tubulointersticial; y los vasos pueden ser desde vasculitis, trombos, etc. ¿Okay? Y todos estos van a producir también una disminución del filtrado glomerular de tipo renal. ¿Ya? Entonces ahí un resumen, una forma para poder abordar estas enfermedades. El riñón es bien complejo, bastante complejo, así que hay que verlo desde esa perspectiva. Bien, entonces vamos a comenzar con las glomerulopatías. Bueno, acá está lo que les he mencionado.
Para clínicamente, el glomérulo puede dar dos formas clínicas, ¿no?, más frecuentes: el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico, ¿no? Y el síndrome nefrótico tiene como que, no son criterios realmente, pero son características bastante importantes clínicamente, ¿no? En el síndrome nefrótico vamos a ver una proteinuria que normalmente es más de 3 puntos, mayor o igual de 3.5 gramos por día en la orina, ¿ok? Proteinuria. Ahora, con la proteinuria va a venir la consecuencia más grave, que es la hipoalbuminemia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la albúmina es la proteína más abundante en el suero, en la sangre, y es esta la que se filtra por los glomérulos, y por lo tanto, al eliminar las proteínas en la orina, estás eliminando también la albúmina, ¿no? Por lo tanto, va a haber hipoalbuminemia. Si hay hipoalbuminemia, disminuye la presión oncótica y por lo tanto hay edema, ¿no? Porque la albúmina es la variable que mayor poder tiene con respecto a la presión oncótica en el vaso, ¿ok? Edema. Ahora, la hiperlipidemia y la hipercoagulabilidad, ¿por qué se deben? En el caso de hiperlipidemia es bien curioso, ¿no? El hígado es el encargado de formar la albúmina, ¿ya? Y debido a que se está perdiendo toda la albúmina por orina, el hígado de forma compensatoria intenta sintetizar otra proteína que mantenga la presión oncótica en la sangre, pero que sea mucho más fácil de sintetizar. Estas son las proteínas que están relacionadas con el colesterol, ¿no? Entonces, como el HDL, el LDL, ¿ok? Entonces, como estas son bien sencillas de sintetizar y de alguna manera mantienen o intentan rescatar la presión oncótica en la sangre, empieza el hígado a aumentar su síntesis de estas para mantenerla. Lógicamente, esto secundariamente se va a manifestar como una hiperlipidemia. Y la hipercoagulabilidad se debe en parte porque por el riñón se excreta los factores anticoagulantes formados por el hígado, y también porque los factores coagulantes también son sencillos de sintetizar con respecto a la albúmina, que la albúmina es una proteína que tiene un mayor peso molecular. Por lo tanto, también intenta el hígado mantener la presión oncótica en el vaso. Son secundarios. En cambio, en el síndrome nefrítico, va a haber también proteinuria, pero es menos de 3.5, y lo característico es la presencia de hematuria, ¿ok? La hematuria no se ve en el síndrome nefrótico, ¿ok? Esto es más característico de un síndrome nefrítico, que puede ser de tipo macroscópico o microscópico, ¿no? Es decir, espectroscópicamente ve la orina roja, o microscópica en el examen de orina se ven los cilindros hemáticos. Tienen que ser cilindros hemáticos, ¿no? Para que sea una hematuria renal, ¿okay? Tiene que estar presente los cilindros hemáticos, porque podría ser un sangrado de la vía urinaria, ¿no? Un sangrado, por ejemplo, de la vejiga, o un sangrado del uréter. ¿Cómo sé si es de las vías altas o del riñón, o si es de abajo? Por los cilindros hemáticos, ¿no? Los cilindros que son formados por las proteínas de Stone-Confer. Si están pegados los glóbulos rojos, significa que la hemorragia viene de arriba. Si no hay cilindros hemáticos, es una hemorragia de abajo, no puede ser del uréter, de la vejiga, del uretra. ¿Okay? La hipertensión también es característico del síndrome nefrítico y la urina. Ahora, el síndrome nefrótico también puede producir oliguria, claro, lógicamente. Bien, entonces vamos a ver las glomerulonefritis. Como su propio nombre lo dice, glomerulonefritis hace referencia a la inflamación de los glomérulos, ¿okay? Es cuando los glomérulos se han inflamado. Antes de poder ver las enfermedades de los glomérulos, tenemos que saber un poco la histología básica y importante para poder entender las glomerulonefritis posteriormente. El glomérulo tiene una arteriola, está conformado principalmente por una red de capilares o ovillo capilar. Esta red de capilares va a estar alimentada por dos arterias, que son la arteria aferente y la arteria eferente. O la arteriola, mejor. Este es un caso bien curioso con respecto a la histología, porque cuando una arteriola se transforma en un capilar, lo que debería seguir es una vena, ¿no es cierto?
Pero en el riñón, en este caso, como sucede en el cuerpo humano, es una variable, ¿no? Ya que en este caso la arteriola se transforma en capilar y vuelve a transformarse nuevamente en arteriola. Es curioso, pero así sucede en el riñón. ¿Ya? Luego también otra estructura entre el ovillo capilar, vamos a encontrar una zona central que se le conoce como el mesanquio. El mesanquio está compuesto por dos estructuras principalmente, unas que son las células mesanquiales, que son células especializadas, ¿no? Que son células híbridas entre músculo liso, entre macrófago, entre incluso está medio endotelio, es medio híbrido, tiene una morfología híbrida entre esas tres células, y el estroma mesanquial. Está como que adheriendo, uniendo los haces capilares, ¿ok? Luego cada capilar también tenemos endotelio. Este endotelio es especializado, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene estos huecos que se le conocen como fenestraciones. Estos huecos no lo tienen solo lo tienen estructuras, zonas especiales en el cuerpo humano, como por ejemplo, aparte del riñón, en el hígado, los sinusoides, ¿ok? También tienen endotelio con fenestraciones, por ejemplo, ¿no? No todas las otras partes del endotelio, en otras partes del cuerpo, en otros capilares, no van a tener estos huecos, ¿okay? Como si lo tiene acá en el glomérulo. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Vamos a ver las capas epiteliales. Tenemos dos capas epiteliales en el glomérulo, una que es la capa visceral, células epiteliales viscerales que también se les conoce como podocitos, y una capa parietal epitelial. Entre ambas capas vamos a encontrar un espacio que se le llama el espacio de Bowman, ¿ya? Y más o menos esa es la estructura fisiológica de un glomérulo. Pero acá lo que más, para entender glomerulonefritis, tenemos que ver enfocarnos en esta zona de acá, en la capa de la pared de los capilares, ¿ok? Entonces vamos a enfocarnos de esta manera. Desde la sangre, ¿ok?, hasta el espacio de Bowman, ¿ok?, el ultrafiltrado tiene que pasar capas, ¿ok?, varias capas. Y estas capas son las siguientes. La primera capa es la capa de la célula endotelial, ¿ok? Tiene que pasar esa capa. La segunda capa es la capa de la membrana basal del endotelio. Y esta tiene tres zonas, unas dos externas, una periférica externa, interna y una lámina densa, ¿ok?, que es la central. Y esas tres conforman la membrana basal. Luego viene la capa de los podocitos o del epitelio visceral, ¿ok?, que a diferencia de las anteriores, en la cual la capa era difusa, toda la circunferencia del vaso estaba cubierto por endotelio, toda la circunferencia del vaso está cubierto por membrana basal. En la capa del epitelio visceral van a haber zonas donde no va a haber capa, ¿ok? Estas zonas en donde no está denudada la membrana basal se le conoce como hendiduras, ¿ok? Hendiduras. Pero claro, está vacío relativamente, porque en realidad no está vacío, sino entre ellas, entre los pedicelos del podocito, van a haber unas proteínas que se les van a conocer como membrana de la hendidura, ¿ok? Entonces, la membrana de la hendidura, la membrana basal y el endotelio van a permitir que solamente se pueda filtrar o ultrafiltrar ciertas sustancias y otras no se van a filtrar, ¿ok? Principalmente va a poder filtrarse agua y electrolitos o solutos como glucosa, ¿no? Pero lo que no se va a poder filtrar son células ni tampoco proteínas, ¿ok? Y pues, proteínas de más o menos unos, si no me equivoco, que no puede ser más de 70 kilodaltones. Me puedo equivocar, en el libro está, ¿ya? Si alguien sabe, me corrige. O 45. Bueno, por ahí más o menos. De tal manera que la albúmina no se puede ultrafiltrar, ¿ok? Algunas proteínas más pequeñas sí, pero la albúmina no, ¿ok? Entonces, y esto se debe a las cuatro capas. Si cualquiera de estas tres capas se ve afectada, las proteínas se van a escapar, ¿ok? Y todo lo que está en el vaso se va a escapar, ¿okay? Si está indemne, solo se va a filtrar el agua y el soluto, nada más, ¿ya? Bien. Ahora, otra cosa que tenemos que ver,
cosa que vamos a ver es cómo se daña el glomérulo. ¿Okay? El glomérulo se daña mediante dos mecanismos principalmente. El glomérulo se va a dañar por depósito de inmunocomplejos, por inmunocomplejos o por lesión celular directa, es decir, que la inmunidad de las células vengan directamente y empiecen a dañar estructuras intrínseca del glomérulo. ¿Cuál es lo más frecuente? Que la glomerulonefritis se produzca por inmunocomplejos. ¿Okay? Pero acá es mucho más variable, ¿ya? Es mucho más variable, es mucho más complejo aún de entenderlo, pero más o menos se va a tener esta división. Los inmunocomplejos se pueden formar. ¿A qué se define primero un inmunocomplejo? Es la unión entre un antígeno y un anticuerpo, ¿no? Que puede ser varios anticuerpos para un antígeno, ¿okay? Y este conglomerado se le conoce como un inmunocomplejo, ¿okay? Debido a que para el inmunocomplejo tiene que haber la unión entre un antígeno y un anticuerpo, ¿dónde se encontrará este antígeno? ¿Okay? La forma en cómo este antígeno llega al glomérulo puede ser por dos mecanismos principalmente. O es que el antígeno es perteneciente o está dentro del glomérulo y viene el anticuerpo y se une al antígeno y el antígeno ya se forma en el glomérulo. O es que el antígeno está en la sangre y en la sangre se une con el anticuerpo y este se deposita luego en el glomérulo. ¿Okay? Son dos vías por las cuales el inmunocomplejo se deposita en el glomérulo. O bien porque el antígeno ya está en el glomérulo y solamente va el anticuerpo a unirse, o bien porque el antígeno se une al anticuerpo dentro del vaso, en la vía sistémica, y en el recorrido del vaso de la sangre se empieza a depositar en el glomérulo. ¿Okay? Ahora, este antígeno, en el caso de que el antígeno esté en el glomérulo, ¿okay? Este antígeno puede ser propio del glomérulo, ¿ya? O sea, que sea un antígeno, por ejemplo, del endotelio o de la célula mesangial, o puede ser que sea un antígeno que se ha depositado en el glomérulo y se ha quedado atrapado en el glomérulo y ahí viene el anticuerpo y se forma el inmunocomplejo dentro del glomérulo. ¿Okay? Esa puede ser la otra posibilidad. Ahora, en el caso de que el antígeno y el anticuerpo se unan en la vía sistémica, puede ser también un antígeno propio del cuerpo, o puede ser que sea un antígeno que tú le has inyectado, que el paciente ha adquirido a la vía sistémica y se ha formado el inmunocomplejo en la sangre y luego se deposita en el glomérulo. ¿Ya? Como le digo, es mucho más complejo, pero bueno, al fin y al cabo el inmunocomplejo se mete en el glomérulo independientemente de si se forma en el vaso, en el glomérulo, si el antígeno es de afuera. La cosa es que el inmunocomplejo se deposita en el glomérulo y produce la lesión glomerular, ¿ya? El daño glomerular que se refleja como una glomerulonefritis, ¿ya? Ahora, la otra posibilidad es que sea celular, ¿ok? Que la propia célula venga, por ejemplo, el linfocito TCD8 y empiece directamente a destruir las estructuras glomerulares, ¿ok? Pero lo más frecuente es por depósito de inmunocomplejos, ¿ya? Eso sí es importante. Había una imagen no me acuerdo. Ya, acá. Esta imagen solamente la voy a usar para poder reflejar. Entonces, el inmunocomplejo, ¿en qué parte del glomérulo se deposita? El inmunocomplejo puede depositarse o puede verse en 4 lugares específicamente. Si está por debajo, mejor la voz, si está por debajo del endotelio, se le conoce como inmunocomplejo depósito subendotelial. ¿Okay? Si el inmunocomplejo está en la membrana basal, se le conoce como depósito intramembranoso. Si el inmunocomplejo está por debajo del epitelio visceral, se le conoce como depósito subepitelial. Y si el inmunocomplejo está en el mesangio, se le conoce como depósito mesangial. ¿Ya? Eso nos va a permitir diferenciar entre diferentes glomerulonefritis por inmunofluorescencia. ¿Ya? Muy bien. Ahora,
Una vez que hemos visto que una vez que hemos visto que el inmunocomplejo se ha depositado en cualquiera de estas zonas del glomérulo, ¿cómo responde el glomérulo ante este daño, ante esta noxa? ¿Okay? Normalmente lo que va a pasar es que con el depósito del inmunocomplejo empiecen a también a agregarse otras proteínas que también están relacionadas con el antígeno anticuerpo, como es el complemento, ¿no? El C3. Y el inmunocomplejo se hace más grande todavía, ¿ya? Crece, ¿okay? Aumentando y dañando más el lugar donde se deposita, ¿ya? Eso es por un lado. Y por el otro lado van a empezar, debido a que estos son moléculas que inducen a la liberación de interleuquinas, va a empezar a haber migración de infiltrado inflamatorio. ¿Okay? Infiltrado inflamatorio. ¿Qué migra? Puede migrar polimorfos nucleares, puede migrar macrófagos, puede migrar linfocitos, pueden linfocitos entre CD4 o CD8, ¿ok? Pero células inflamatorias al fin y al cabo. Entonces, ¿qué más puede producir el inmunocomplejo en el glomérulo? Puede inducir a la proliferación del endotelio, ¿no? Tienes tu vaso acá y el inmunocomplejo induce que el endotelio empiece a proliferar y empiece a ver como una especie de hiperplasia o hipertrofia del endotelio, de tal manera que oblitera el vaso, ¿no? Puede producir hiperplasia, hipertrofia del mesangio, puede producir también hiperplasia e hiperplasia del epitelio del glomérulo, pero no de cualquier epitelio. El único epitelio, la única célula epitelial en el glomérulo que puede proliferar es el epitelio parietal. El visceral no puede proliferar. Si tú lo dañas, ya muere ahí nomás, ¿okay? Si tú dañas o produces un daño en el epitelio parietal, sí puedes inducir su proliferación, ¿no? Y es por eso que el glomérulo a veces ves como una formación de semiluna. El parietal, pero el visceral, el pogocito no puede proliferar, ¿ya? Entonces, ¿esto qué produce? La inflamación, el crecimiento del inmunocomplejo, la proliferación celular del endotelio, del mesangio, del epitelio parietal, y consiguiente la inflamación, la fibrosis del glomérulo va a producir que el glomérulo no funcione. Y eso se refleja como una disminución del filtrado glomerular. Además de otras cosas, ¿no? Que se puede manifestar como un síndrome nefrítico o como un síndrome nefrótico. Y luego que estos se evolucionan a una disminución del filtrado glomerular. Más adecuado. ¿No? Ahora, doctor, ¿qué estructuras deben romperse o qué estructuras deben estar alteradas para que sea un grupo nefrótico o un nefrítico? Porque hay algunas glomerulonefritis que son nefríticas y otras que son nefróticas. ¿Qué estructura en común tendrían para ser nefróticas y las otras en ser nefríticas? La principal, lo que tienen en común en el caso, por ejemplo, las nefríticas, es que en los glomerulonefritis que producen síndrome nefrítico va a haber un daño del endotelio, de tal manera que el endotelio se rompe o se distorsiona, se rompe el vaso y toda la sangre sale, ¿no? Sale sangre, proteínas y todo lo que está dentro del vaso, ¿no? Es por eso que en la glomerulonefritis vemos sangre, vemos también proteinuria, pero no es más de 3.5 prácticamente, ¿no? Porque se salen las proteínas del vaso y se sale la sangre del vaso, ¿no? En cambio, en las síndromes nefróticos, lo que vamos a ver es daño o bien de la membrana basal, pero mucho más frecuentemente daño del epitelio visceral del pogocito, ¿okay? Eso es lo que normalmente tienen en común. Sin embargo, ustedes van a ver en la práctica clínica que muchas glomerulonefritis que normalmente deberían pertenecer o deberían ser 100% nefróticas, pueden ser híbridos entre nefróticas y nefríticas. Por ejemplo, la glomerulonefritis postestreptocócica está dentro del grupo del síndrome nefrítico, ¿okay? O sea, las glomerulonefritis postinfecciosas, una de ellas es la postestreptocócica, produce síndrome nefrítico. Eso es teoría. En la práctica puede producir en un momento síndrome nefrítico y luego terminar con nefrótico, ¿okay? Porque no se debe entender a los dos síndromes como que son apartes.
están separados, ambos pueden tener sobreposición y lo normal es que haya la sobreposición, más que estén como grupos separados. ¿Por qué los separan? Pues así los han separado, me parece que es para que sea mucho más entendible, pero realmente en la práctica ambos están juntos, ¿no? Y vas a ver híbridos, ¿no? Por ejemplo, un paciente con más de 3.5 de proteinuria, pero que al mismo tiempo tiene hematuria, ¿no? Híbridos, así los vas a encontrar, ¿ya? Así que, si bien es cierto, saber la diferencia entre un nefrótico y un nefrítico es importante, lo importante es saber que ambos reflejan que hay daño del glomérulo. Eso es lo más importante, ¿ya? Ya, ¿qué más? Ya, entonces ahora vamos a ver ya glomerulonefritis. Específicamente, acá tienen un resumen de la glomerulonefritis. Vamos a ver, bueno, ya comenzaremos por los de cambios mínimos. La glomerulonefritis por cambios mínimos, o la glomerulopatía por cambios mínimos, normalmente entra dentro del síndrome nefrótico, ¿okay? Produce síndrome nefrótico. Esto es más frecuente en pacientes pediátricos, normalmente entre 2 y 6 años, ¿okay? Y se debe principalmente, ¿por qué le dicen lesión mínima o cambios mínimos? Porque histológicamente no se va a ver ninguna alteración a nivel del glomérulo. El glomérulo se va a ver normal. Pero sin embargo el paciente, el niño viene con síndrome nefrótico principalmente, con proteinuria más de 3.5 y con edema generalizado, ¿no? Entonces, ¿qué hay? El diagnóstico es por microscopía electrónica, ¿ok? Y lo que tú tienes que ver es que normalmente los glomérulos están desprovistos de podocitos, no hay podocitos. El podocito no crece o en todo caso no se ha desarrollado de forma correcta. Sospecha que la lesión por cambios mínimos tiene un carácter hereditario, a pesar de que es en pediátricos, no vayan a pensar de que es genético, ¿ok? No vayan el síndrome, el cambio mínimos es muchas veces adquirido, ¿ok? O la mayoría, pero no se sabe qué lo desencadena. O sea, qué condición hace de que el podocito empiece a desaparecer en el ovillo capilar, ¿ok? La cosa es que se sospecha que son infecciones, como por ejemplo virus, algunas bacterias, que luego condicionan pues, mediante un mecanismo autoinmune a la desaparición o a la disrupción de los podocitos, y de tal manera que ya no hay podocito, ya no hay hendidura, se salen todas las proteínas y produce proteínas, ¿okay? Pero podría esto tener un carácter genético mínimamente, ¿okay? Y acá tenemos, ¿no? Hay un borramiento de los podocitos, ¿ok? No, esto sería el endotelio. Estamos en una microscopía electrónica, ¿no? Este es el núcleo del endotelio, todo esto es la célula endotelial, este es el espacio vascular. Acá vendría a estar la membrana basal, ¿ok? Este espacio de acá, ¿ya? Y acá los podocitos están, miren, están en el aire, y se ve como irregular, ¿no? Donde debería verse ordenadamente los pedicelos, se ve irregular, ¿no? O borramiento específicamente de los podocitos, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Luego tenemos ¿dónde está? Ya, la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Para entender esto, hay que entender de qué cosa es focal. Hay 4 términos que hay que entender. Uno es focal o global, total y segmentario. Focal se refiere a cuando de todo el riñón solo unos glomérulos están afectados. Los otros están bien, ¿okay? En cambio global es cuando todos los glomérulos están dañados, ¿okay? Eso se refiere con focal o global. Luego, total o segmentaria hace referencia a solo el glomérulo, ¿no? Si todo el glomérulo está dañado, en un solo glomérulo, todo el glomérulo está dañado, es total. Y segmentario es cuando una parte del glomérulo nada más, como en este, ¿no? En este probablemente esta parte del glomérulo está dañada
y la otra pareciera que está sana, ¿no? O no comprometida. Por eso sería segmentaria, ¿ok? Y focal, porque igual, no todos los glomérulos están dañados, solamente un grupo nada más. Pero igual, inicialmente puede ser focal y segmentaria, y si la enfermedad persiste, va a ser total y global. ¿Ok? Más o menos para que me digan así. También producen síndromes nefróticos, son idiopáticos en la mayoría de veces, pero cuando se ve que está relacionado con la infección de VIH, con el consumo de drogas. Y claro, se piensa, se piensa de que, a ver, si ustedes ven el microscopio electrónico entre una lesión de cambios mínimos y una glomerulosclerosis focal y segmentaria, en ambos van a ver borramiento de podocitos. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre una glomerulosclerosis focal y segmentaria y una lesión por cambios mínimos? Que en cambios mínimos no hay cambios histológicos, pero en la focal y segmentaria sí vemos alteraciones histológicas, que es la esclerosis como focal y segmentaria, como les había explicado. En todo caso, se piensa que una lesión de cambios mínimos, cuando evoluciona a una glomerulosclerosis focal y segmentaria, dando a entender de que es un rango del mismo, de la misma patología, ¿no? Es prácticamente lo mismo, solamente que es como que la evolución, ¿no? Evoluciona a un cambios mínimos a una glomerulosclerosis focal y segmentaria, ¿ya? Pero vamos a ver en ambos borramiento de podocitos. Pareciera que el borramiento de podocitos, cuando es muy prolongado, va a condicionar a la fibrosis del glomérulo. Luego tenemos la nefropatía membranosa, ¿ya? Acá creo que hay una imagen, así es. En la nefropatía membranosa vamos a observar que los inmunocomplejos, ¿ok? Hasta el anterior no había tanto inmunocomplejo, ni mínimo ni en focal y segmentaria. Ya a partir de acá vamos a ver qué depósitos de inmunocomplejos. Los inmunocomplejos van a estar presentes dentro de la membrana basal, ¿ok? Son de tipo membrana basal. Y también pueden ser subepiteliales, ¿ok? Acá en este caso los estamos viendo subepiteliales, pero va a producir un engrosamiento de la membrana basal, como vemos acá, ¿no? Acá dentro de la pared del vaso se ve como engrosada cuando le pides una coloración de fase. Pero cuando evalúas a la inmunofluorescencia, son los inmunocomplejos, perdón, no son intramembranosos, sino son subepiteliales, ¿okay? Como lo estamos viendo acá también, ¿okay? Estos inmunocomplejos subepiteliales también van a condicionar el borramiento de los podocitos, muy parecido al anterior, ¿okay? Y los depósitos son de tipo granulares, ¿ya? Granulares tenemos dos tipos de depósitos. Los granulares, en donde se ven cúmulos, ¿ok? Y los lineales, cuando se ven de forma difusa el depósito, ¿no? Así es lineal, y en cúmulos es granular, ¿ok? En este caso sería granular, ¿ok? Luego tenemos la otra, que es la glomérulo, la rápidamente progresiva, ¿ok? Perdón, la membrana proliferativa, sí, y esta es la que... La membrana proliferativa tiene dos tipos, ¿okay? La tipo 1 y la tipo 2, que también se le conoce como depósitos densos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia en el que los inmunocomplejos en la de tipo 2 o depósitos densos van a estar dentro de la membrana, ¿okay? Dentro de la membrana basal? En cambio, los de tipo 1 van a ser subendoteliales, ¿okay? A ver, chicos, para que lo entiendan más o menos de esta forma. Doctor, ¿para qué me sirve si es esta o es la otra, no? Claro, ¿ustedes cómo les va a llegar? Por eso es que eso pareciera muy teórico, pero ¿cómo les llega? ¿No? Vamos a suponer que tienes un paciente de 20 años, ¿ok? Y el paciente te está haciendo síndrome nefrótico, ¿ok? ¿Ya?
te llega con edema, qué sé yo, con orinas espumosas, ¿ya? Y tú le haces una prueba de examen de orina, en sangre tiene de orina, perdón, proteinuria más de 3.5, le dosas, ¿cómo se llama esto? Colesterol, HDL, LDL, elevado, ¿ok? ¿Ya? Y tiene edema, ¿no? Pues tiene edema de miembros inferiores, edema, tiene ascitis o tiene efusión pleural, ¿ok? Edema, ¿ok? Entonces estás ante un síndrome nefrótico. Como ustedes ya habían visto, el síndrome nefrótico es símbolo de daño del glomérulo. Por lo tanto, tienes una glomerulonefritis, ¿ok? Las glomerulonefritis pueden ser, eso me olvidé de mencionarles, primarias o secundarias. ¿Secundarias a qué? A una enfermedad. Y le buscas autoinmunes, le buscas medicamentos, le buscas todo, ¿ok? No tiene nada de ninguno de los secundarios. Entonces te quedan los primarios. Dentro de los primarios tienes, por ejemplo, la glomerulomembrana proliferativa, la membranosa, los cambios mínimos, la rápidamente progresiva. ¿Cuál de todos esos michis será? Ahí la única forma de saberlos es mediante inmunofluorescencia. Y ahí, ¿cómo lo sabes? Por el depósito de subendotelial, intramembranoso, subepitelial. Para eso te sirve. Pero eso no, ustedes no lo van a ver, ¿okay? Ustedes no van a ver la inmunofluorescencia. Eso lo ven los patólogos especializados en esa. Los patólogos te van a dar, por ejemplo, 3 diagnósticos diferenciales, ¿no? Porque al igual que, por ejemplo, inmunocomplejos intramembranosos, al igual que membrana proliferativa por depósitos densos, también hay otras glomerulonefritis que también producen intramembrana, ¿no? Y te da 3 diagnósticos diferenciales. Y ya, en vez de tener como 20 diagnósticos dentro de las primarias, ya solo te limitas a 3, nada. Y te pones a buscar de esas 3. Para eso les sirve, ¿no? Solamente que el libro les está explicando cómo es que se saca cada una de estas, ¿okay? Esto es para que lo puedan tener un panorama de para qué sirve saber si el depósito está dentro de la membrana, si lo tengo, ¿no? Eso para eso sirve, ¿no? Entonces la membrana proliferativa puede ser, si es la de tipo 1 es subendotelial y la de tipo 2 es intramembranosa. ¿Ok? Ahora, al mismo tiempo, histológicamente vamos a ver también una proliferación de las células endoteliales como respuesta a los inmunocomplejos, una proliferación del mesangio y también infiltrado de linfocitos principalmente, y la membrana se va a ver engrosada, lógicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el depósito se va a acumular en la membrana y va a dar una pseudo engrosamiento en el tipo 1, y en el tipo 2 sí se engruesa porque el depósito está dentro de la membrana basal, ¿no? De membrana basal doble. ¿Okay? Estas son menos frecuentes, enfermedad vulnerable por activación de complemento, esta es menos frecuente. Este de acá. Todas las anteriores fueron síndrome nefrótico, ¿okay? Esta es el grupo del nefrítico, por ejemplo, ¿no? El caso más habitual del síndrome nefrítico, perdón, de la glomerulonefritis postinfecciosa es la postestreptocócica. Entonces, la postestreptocócica es un tipo de postinfecciosa, ¿ok? Acá lo que vamos a ver es que los inmunocomplejos van a formarse dentro del vaso, ¿ok? Es decir, son inmunocomplejos circulantes y se forman en la vía sistémica y se depositan en glomérulos, ¿ok? Ya, pueden estar presentes, ya, pueden estar presentes, son depósitos, en este caso son en la membrana basal y pueden ser depósitos mesangiales, ¿ok? Subepiteliales, perdón. El depósito va a ser subepitelial y subendotelial, ¿ok? Perdón, subepitelial y subendotelial es el depósito, ¿ya? Ahora, habíamos visto como por ejemplo la glomerulonefritis membrano proliferativa, que también era subendotelial, ¿no?
y este también es subendotelal, el postinfeccioso, ¿no? Pero la diferencia está en que este te produce síndrome nefrítico y el otro te va a producir síndrome nefrótico. Así que por ahí también es la diferencia, ¿okay? Es importante ese dato clínico. La nefropatía por IgA es dentro de las glomerulonefritis raras, ¿okay? Dentro de las poco habituales. Este va a producir hematuria, es decir, fue parecido a un síndrome nefrítico, y lo que vamos a ver es que los inmunocomplejos que tienen inmunoglobulina y antígeno, la inmunoglobulina es de tipo IgA, ¿okay? La inmunoglobulina A normalmente es normal en las mucosas, ¿no? Tanto en el tracto gastrointestinal como en la mucosa bronquial, como en la mucosa urinaria, ¿ya? Pero en la sangre son poco frecuentes, ¿okay? Es decir, la inmunoglobulina que predomina en la sangre son, por ejemplo, la IgE y la IgG. Por lo tanto, que una IgA esté predominando en la sangre y forme un inmunocomplejo y que se deposite en el riñón es algo poco habitual. Por eso es que estas nefropatías son poco frecuentes. Pero ¿cómo podría explicarse que estén presentes? Las inmunoglobulinas no son solamente o no son enteramente proteínas, sino pueden tener glúcidos en su estructura, ¿ok? Entonces se cree que es la presencia de estos glúcidos la que permite su acumulación dentro de la sangre y su depósito finalmente en el glomérulo en un sitio específico que es en el mesangium, ¿okay? Por lo tanto, la nefropatía por IgA son depósitos mesangiales de tipo IgA. Eso es característico porque a diferencia de los otros, todos serán IgG o podrían ser IgM, esta es la única que es IgA, ¿ya? Y finalmente, no sé si finalmente, sí, tenemos la glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿ok? La glomerulonefritis rápidamente progresiva también produce un síndrome nefrítico, al igual que la postinfecciosa, ¿ok? Y tiene tres variantes, claro, son tres variantes, entidades variantes. La 1 o la tipo 1 es anticuerpos contra la membrana basal, ¿ok? Y un clásico ejemplo de esta glomerulonefritis es el foodbuster, ¿ok? Son anticuerpos que se dirigen contra antígenos de membrana basal. A ver, acá este sería un caso de inmunocomplejo que se forma in situ, ¿no? Dentro del glomérulo, donde el antígeno es nativo del glomérulo. Y viene el anticuerpo y se une al antígeno dentro de la membrana basal del glomérulo y se forma el inmunocomplejo acá. Eso es con respecto a la tipo 1. Vamos a ver depósitos IgE y C3. En el caso de la glomerulonefritis, la tipo 2, ¿ok? En este caso también son inmunocomplejos, ¿ok? Pero normalmente está relacionado ya, estos son, la de tipo 2 es es también por inmunocomplejo, pero está asociado a otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la lúpica o la idiopática, ¿ok? Y la de tipo 3 no tiene nada que ver con inmunocomplejos, sino acá tiene que ver anticuerpos, anticitoplasmáticos, antineuróticos. Entonces, la 1 y la 2 son por inmunocomplejos, ¿ok? En cambio la 3 es por anticuerpos anticitoplasmáticos contra neutrófilos. Normalmente es asociado a vasculitis como la poliartritis microscópica principalmente, ¿ya? Y lo característico es que forma estas semilunas, ¿no? Estas semilunas, estas células son del epitelio parietal. Son una hiperplasia y empiezan poco a poco a ocupar el espacio de goma, ¿ok? Y empiezan a desplazar el ovillo, ¿no? Empiezan a desplazar dentro del glomérulo, ¿ok? Pero esto solamente es una respuesta al depósito de los inmunocomplejos en el caso de la 1 y la 2, o en respuesta a los anticuerpos anticitoplasmáticos, anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos, a los ANCA. Bien, entonces eso es más que todo con respecto a las glomerulonefritis. De todas estas cuales voy a preguntar
la rápidamente progresiva, lógicamente. Voy a preguntar la posinfecciosa y la de cambios mínimos y la focal y segmentaria. ¿Ya? Esas cuatro dentro de los nefróticos, esas dos, y dentro de los nefríticos, la posinfecciosa y la rápidamente progresiva. ¿Ya? Bien. Ahora vamos, ya vimos un poco de glomérulos, ahora vamos a ver con respecto a los túbulos. Nefritis túbulo-intersticial. La nefritis túbulo-intersticial puede ser aguda o puede ser crónica. ¿Ya? En general tenemos varias condiciones que van a producir nefritis túbulo-intersticial, pero en general se dividen estas por la etiología, pero en realidad por las características que tienen en común, ¿no? En la aguda vamos a ver edema en intersticio, puede haber necrosis de los túbulos y puede haber infiltrado polimorfo nuclear. En cambio, en la crónica vamos a ver fibrosis, atrofia de los túbulos, esclerosis de los glomérulos, ¿okay? Y macrófagos y fibroblastos. ¿Okay? Cada una tiene sus propias etiologías, ¿okay? Pero vamos a ver una de estas etiologías, ¿no? Una de ellas es la pielonefritis, que puede ser aguda o crónica, ¿ya? Y normalmente es la causa más frecuente de la pielonefritis, es inflamación, en la mayoría de veces es por infección bacteriana, por una infección, una cistitis, una infección urinaria del tracto bajo que asciende hacia el riñón y lo inflama y lo infecta. ¿Okay? Pielonefritis, que también pueden ser agudas y crónicas. En todo caso, la aguda de la pielonefritis va a producir una necrosis túbulo-intersticial aguda, ¿no es cierto? Y la crónica va a producir una necrosis túbulo-intersticial crónica. ¿Okay? También tenemos no bacterianas como virus, drogas, metabólicas, inmunes, ¿okay? Pero las más frecuentes son las pielonefritis. ¿No? Dentro de las crónicas, de las pielonefritis crónicas, que van a producir una necrosis túbulo-intersticial crónica, ¿okay? ¿No? Las infecciones, y también tenemos el reflujo vesículo-ureteral, que también es frecuente. ¿Okay? Entonces, dentro de las agudas, las causas más frecuentes son las bacterianas, como el estafilococo, pero en mayor medida es el E. coli. ¿Okay? Este es el más frecuente de todos. ¿Ya? Y si es crónica la pielonefritis, lo más probable es que exista un problema a este nivel, ¿no? A este nivel, en donde el uréter se une con la vejiga, hay como unas válvulas que evitan que cuando la vejiga se contrae para botar la orina, evitan que la orina se regrese por el uréter. Por lo tanto, los reflujos vesículo-ureterales son más frecuentes en pacientes pediátricos que tienen una malformación anatómica en ese nivel. Esto se va a ver porque un niño que tenga pielonefritis a repetición es sumamente raro y por lo tanto se debe sospechar que tenga un reflujo vesículo-ureteral. ¿Ya? Ajá. Una de las cosas es obstructiva y la otra es por reflujo. Ahora, las nefritis túbulo-intersticiales por drogas, normalmente el mecanismo es por un mecanismo de hipersensibilidad. Las drogas pueden condicionar los 4 mecanismos de hipersensibilidad. ¿Okay? El 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Okay? Morfológicamente vamos a ver edema, infiltrado, linfomonocitorio y los eosinófilos, que también son importantes. ¿Okay? Ahora, el cuadro clínico va a depender de qué tipo de hipersensibilidad sea, ¿no? Por ejemplo, el rash o por ejemplo los sabones son más del 1, ¿no es cierto? Pero va a depender también de qué mecanismo de las drogas puede condicionar a la nefritis. Pero lo más importante es el infiltrado eosinofílico, es bastante prominente, el asociado a medicamentos. Bien, ahora vamos a ver, ya vimos del intersticio, ya vimos de los glomérulos, ahora vamos a ver un poco sobre los túbulos específicamente, ¿no? Y acá vamos a tocar la necrosis tubular aguda y la necrosis tubular crónica, más frecuente es aguda. La necrosis tubular aguda tiene 2 mecanismos principalmente, la isquémica y la tóxica. La isquémica normalmente causa que produzcan isquemia en el riñón, trombos o shock hipovolémico. Y la tóxica puede ser de 2 tipos, por tóxicos endógenos o tóxicos exógenos.
¿okay? Los endógenos normalmente son, por ejemplo, proteínas como la mioglobina, la hemoglobina principalmente, y los exógenos tenemos, por ejemplo, los metales pesados, entre otros, ¿ya? Cualquiera de estos, los medicamentos también, fármacos también, ¿no? Entonces los fármacos pueden producir necrosis tubular aguda y también pueden producir necrosis tubular intersticial aguda, que son diferentes, ¿ya? Más o menos viene así, ¿no? Cualquier cosa que produzca injuria, en este caso vamos a ver el grupo que sean las isquémicas, ¿no? La isquemia va a producir una vasoconstricción y lógicamente si se produce vasoconstricción de la arteriola aferente, ya no va a entrar sangre al glomérulo y va a producir una disminución de la tasa del filtrado glomerular, ¿okay? Pero la vasoconstricción al mismo tiempo, a ver, el arteriola aferente irriga, va a darle sangre al glomérulo para el filtrado, pero luego regresa al eferente y el eferente va a formar las arteriolas con los capilares peritubulares, ¿okay? Si tú produces vasoconstricción del eferente, se disminuye el filtrado glomerular porque no llega sangre al glomérulo, pero al mismo tiempo matas el túbulo porque tampoco le va a llegar sangre a los túbulos renales, ¿okay? Y van a empezar a morir por isquemia. Eso es por un lado. Por el otro lado, la injuria, en el mecanismo de la injuria, el túbulo, por ejemplo, la hemoglobina o la mioglobina, obstruyen los túbulos porque se empiezan a depositar dentro de los túbulos y aumentan la presión intratubular y aumentan luego la presión dentro del glomérulo, ¿okay? De tal manera de que de esta manera disminuyen el filtrado glomerular, por un lado. Y por otro lado, estas sustancias producen un efecto directo tóxico a las células epiteliales y también van a producir injuria o necrosis de los túbulos, ¿okay? ¿Cómo se ve una necrosis tubular aguda, ya sea isquémica o ya sea tóxica? ¿Okay? En ambos casos lo que vamos a observar es una injuria, primero es una injuria, ¿okay? de las células de los túbulos renales. La injuria puede ser edema, ¿okay? de los túbulos renales, puede haber pérdida de la polaridad de los túbulos renales, ¿okay? Acuérdense que los túbulos renales tienen polos, ¿no es cierto? Porque son células epiteliales, tienen un polo apical, lateral y basal, ¿no? Y acá hay una cosa bien interesante. Normalmente el túbulo contorneado proximal se encarga de la reabsorción del 90% de todo lo que se filtra, ¿okay? Uno de los más importantes es el sodio. Todo el sodio tiene que ser absorbido por lo menos en el túbulo contorneado proximal. Esto se debe gracias a que en la cara apical, ¿okay? hay canales de sodio que permiten la entrada a las células, pero de las células luego tienen que salir por la cara basal hacia el intersticio para que pase el vaso y regrese la sangre, ¿no es cierto? Acá entra a jugar la bomba de sodio y potasio, que como saca sodio, todo el sodio que ingresa por la cara apical es botado hacia el intersticio del vaso por la bomba de sodio y potasio que te hace. Cuando hay necrosis tubular, cuando hay injuria primero, se empieza a perder la polaridad de las células epiteliales. Al perderse la polaridad, esta bomba empieza a ya no ubicarse en la zona basal, sino se empieza a redistribuir a la zona apical. De tal manera que el sodio ingresa y por este mismo vuelve a regresar. Y ya no se reabsorbe sodio, ¿okay? Entonces empieza a haber una hipernatremia, una hiperosmolaridad de sodio dentro de los túbulos renales. Y cuando llega a la zona del túbulo contorneado distal, donde está la mácula densa, va a producir un efecto de vasoconstricción de la arteriola aferente y va a producir una disminución del infiltrado glomerular secundario, ¿okay? Es un mecanismo bastante curioso en el caso de la pérdida de la polaridad, ¿no? Entonces tenemos edema, pérdida de la polaridad, edema celular, edema intersticial, congestión vascular, ¿ok? Y luego, si persiste la necrosis, la isquemia o la toxicidad, va a transformarse en una isquemia, ¿no? O una necrosis, perdón. Primero es lesión y luego evoluciona a necrosis tubular. Esta necrosis se va a manifestar como
se despegan las células tubulares de los túbulos porque mueren y al morir se despegan y los túbulos empiezan a desnudar. ¿Okay? Va a haber ruptura de la membrana plasmática de las células tubulares porque se mueren y se rompe la membrana, va a empezar a haber infiltrado inflamatorio. ¿Okay? Entonces, la diferencia entre una necrosis, una lesión y una necrosis básicamente es la muerte de las células tubulares. ¿Ya? Inicialmente hay lesión, ¿ya? Inicialmente hay lesión de los túbulos, pero posteriormente hay necrosis, y es importante esto porque al no morir rápidamente, al haber primero lesión y luego necrosis, te permite a ti darle un manejo rápido y poder rescatar la mayor cantidad de riñón que puedas rescatar, ¿no? Claro, una necrosis tubular puede producir una insuficiencia renal crónica terminal, ¿okay? Con diálisis para toda la vida del paciente si es que no rescatas al riñón cuando todavía está en lesión. Si está en necrosis ya es poco probable que se rescate, ¿no? Bien, la enfermedad renal crónica, como habíamos visto en el cuadro, como habíamos visto en el primer cuadrito, en la enfermedad renal crónica, independientemente por qué vía siga, ¿no? Por la vía de los vasos, por la vía de los glomérulos o por la vía de los túbulos del intersticio, el riñón va a tener una insuficiencia renal, que se refleja como una disminución del filtrado glomerular. Cuando este es menor, cuando este puede ser aguda y también puede ser crónica. La diferencia está en el tiempo, nada más. ¿Okay? Esta enfermedad renal crónica luego tiene sus grados, ¿no es cierto? Como han visto seguramente en los hospitales. Tiene varios grados. 1 hasta la terminal, que creo que es la 5, ¿no? Que acá supuestamente necesita diálisis. Ahora, la aguda puede necesitar diálisis también, ¿ok? No necesariamente es la única que necesita diálisis es la crónica de estadio 5, no. La aguda también puede requerir de diálisis, ¿ya? Porque la diálisis no depende de la insuficiencia renal, depende de ciertos criterios de la consecuencia de esta, ¿ok? Bien, pero ¿qué vamos a ver en una insuficiencia renal crónica o una nefritis intersticial crónica? Vamos a ver fibrosis del intersticio, vamos a ver esclerosis de los glomérulos, vamos a ver también, como acá por ejemplo, vamos a ver, esta es una tricrónica, ¿no? Lo azul es la fibrosis, ¿no? Esclerosis de los glomérulos, fibrosis del intersticio, macrófagos intersticiales, atrofia de los túbulos renales, ¿ok? Contiverización de los túbulos renales, ¿no? Ahora, hablando sobre ya habíamos hablado de los túbulos, de los intersticios, de los glomérulos, finalmente de los vasos. La enfermedad de los vascular más importante dentro del grupo de los vasos es la nefroesclerosis, ¿okay? La nefroesclerosis es básicamente la fibrosis de las arteriolas y las arterias pequeñas de los vasos de los riñones, asociado a la hipertensión arterial, ¿okay? Pueden ser arterias pequeñas, también pueden ser medianas, pero lo más frecuente es que sean pequeñas y arteriolas, ¿okay? Que es una arteriosclerosis dialítica. ¿Okay? Esto va a producir lógicamente posteriormente una fibrosis del estómago, una atrofia de los túbulos y una esclerosis de los glomérulos. O sea, la nefroesclerosis va a evolucionar a una insuficiencia renal. ¿No? Por eso es que la hipertensión arterial produce insuficiencia renal por la nefroesclerosis. Y acá están, ¿no? Los vasos, este es el endotelio, este es una arteriola, ¿no? Este es el endotelio y acá la capa, la túnica media, o la capa media está toda fibrosada, ¿no? Una fibrosis completa. Esto va a evolucionar en una insuficiencia renal, lógicamente. Bien. Wow. Creo que no vamos a terminar. A ver qué pasa ahí, por favor. Voy a revisar hasta donde llegamos, ¿no? Ahora vamos a ver los cálculos renales, ¿ya? La triquiasis renal o los cálculos renales
va a primero dividirse por el tipo de cálculo que se forma. ¿Okay? En general, el 80% de los cálculos son de tipo oxalate. Oxalato de calcio es el más frecuente de todos. ¿Ya? Debido a que el oxalato de calcio es el más frecuente, es que si tú le tomas una radiografía, tú puedes ver los cálculos, ¿no? Por ejemplo, los de ácido úrico no se pueden ver en radiografía, solamente los de oxalato de calcio. Entonces tú puedes perder a un paciente con síntomas de litiasis renal, le tomas una placa y no ves nada, no significa que no tenga cálculo, sino que capaz es un cálculo de otro componente, como ácido úrico. ¿Okay? Entonces, a veces los urólogos sacan un poco de cálculo y lo estudiamos el cálculo para ver su composición. ¿Por qué se forman los cálculos? En primer lugar, ¿cuál es el más frecuente? El del calcio. ¿Por qué se forman los cálculos en el caso de los oxalatos de calcio? Tienen muchas etiologías, desde endocrinas, incluso insuficiencia renal, ¿okay? Pero lo común es que se acumulen por una secreción exagerada del calcio que se empieza a aglomerar dentro de las vías urinarias, ¿no? Puede acumularse en la pelvis renal, ¿okay? O en el sistema pielocalicial, y luego puede migrar hacia el uréter, incluso puede llegar hacia la vejiga, incluso el paciente puede eliminar el cálculo por esa vía, ¿no? Ahora, también hay un cálculo asociado a infecciones, ¿no? Hay una infección que puede condicionar a cálculo. Esto es el Proteus, ¿ok? El Proteus puede formar cálculos. Un paciente con pielonefritis crónica por Proteus puede luego terminar con un calculote, el cálculo coraliforme. Bien, enfermedades quísticas renales. Bueno, tenemos con respecto a las enfermedades quísticas, en la imagen se hace la clasificación de Bosnia. ¿Okay? ¿Okay? Que puede ser desde quistes simples, congénitos la mayoría. ¿Okay? Ahora, la enfermedad quística del adulto, hay dos tipos, la congénita y la adquirida, digamos así, ¿no es cierto? La adquirida es la más frecuente de todas las mujeres. La adquirida, la más frecuente de todas, es la diálisis crónica, ¿okay? Es decir, un paciente que tiene diálisis crónica, ¿ya? De largos años de diálisis, va a probablemente terminar con una poliquistosis renal adquirida, ¿okay? Ahora, las congénitas o las primarias, digámoslo así, acá podemos ver que si son del adulto o si son infantiles, ¿ok? Entonces, no todas las poliquistosis son primarias, ¿okay? o congénitas, digamos así. Hay un grupo que son adquiridas, como en el caso o bien de la diálisis crónica, también el caso de la obstrucción crónica postrenal, como por ejemplo en el caso de un cálculo, en el caso de una obstrucción de la vía urinaria crónica, también puede producir poliquistosis renal adquirida. Alguna diferencia entre las primarias es que normalmente las primarias pueden ser bilaterales, en cambio las adquiridas son unilaterales nada más, ¿okay? Ya que un riñón no más se afecta. Bien, en el caso de las primarias, ¿no? Tenemos la del adulto, está asociada a una enfermedad autosómica dominante en el brazo corto del cromosoma 16, donde se encuentra el gen PKD1, ¿okay? También puede haber una mutación del gen PKD2, ¿okay? Pero esos son poliquistosis del adulto. Y congénitas, no primarias, digamos así, ¿ya? Puede presentar con hematuria, hipertensión, litiasis, infecciones, ¿okay? Y pueden darse otros quistes en otras partes del cuerpo, como por ejemplo en el páncreas, en el hígado, puede estar asociado a neurismas cerebrales, ¿ya? Estas son las del adulto. ¿Okay? Todo el riñón, vamos a ver macroquistes y microquistes, ¿ya? Y la del infante, ¿okay? Es normalmente autosómica recesiva por la mutación del gen PKHD1, ¿okay? Que codifica
el receptor de la fibrocistina, ¿okay? A nivel de los cilios. ¿Ya? Y esta es la del infante. ¿Okay? Vamos a hacerlo acá. Entonces, la poliquistosis renal puede ser adquirida o puede ser o secundaria, como quieran llamarlo, o primaria, ¿no? La primaria puede ser del infante o del adulto, ¿no? Ambas asociadas a mutaciones genéticas que acabamos de ver. ¿Okay? La adquirida sí son causas secundarias, ¿no? En primer lugar, diálisis crónica. En segundo lugar, obstrucción de las vías urinarias. ¿Okay? Por ejemplo, tumores, como por ejemplo cálculos. También puede ser hiperplasia lineal en el caso de los hombres. Entre otras. ¿Ya? Entonces, un esquema para que tengan una forma de cómo ver las poliquistosis renales. De esa forma, tú tienes un riñón grande, ¿no? Porque la poliquistosis renal se va a manifestar con un riñón aumentado de tamaño. Si tú ves un riñón grande, tú sospechas que puede ser una poliquistosis renal. ¿Y qué haces? Le tomas una ecografía o una tomografía y usas la clasificación de Bosniak para ver la complejidad de los tissues. Claro, a ver. Parte antes de que el riñón sea poliquístico, en el caso de las secundarias, como habíamos visto, en este caso de las obstructivas, ¿ok? Antes de que el riñón sea así poliquístico, así más o menos parecido a esto, ¿ok? En el caso de las adquiridas obstructivas, el riñón primero pasa por hidronefrosis, es decir, vamos a ver una dilatación extensa del sistema pielocalicial, ¿ok? Acá está, dilatación, y si persiste se transforma en una poliquistosis. En las causas obstructivas. Pueden ser tumores, hiperplasia de próstata y cálculos renales. ¿Okay? Acá cuerpos extraños, proliferativa, inflamación. El embarazo también es una probable causa también. ¿Okay? Listo. Creo que ahí lo dejamos. La otra no sé si lo voy a tomar a ver porque qué cosa viene acá. Ya no puedo. Ahí se me pisa. Carcinoma renal de células claras, un bromojo. La otra semana, ¿qué tenemos? En la semana, hasta la 10 supuestamente estamos, ¿no? No, ¿qué tenemos? La cámara. A ver, no, la última renal está bien. Ah, linfomato. Ya, bueno, entonces esta segunda de renal creo que puede que no entre. No sé. Sí. Lo voy a ¿Ya? ¿En qué semana tenemos el examen nosotros? 16, ¿no? Ya. Voy a evaluar si entra, y si es que entra este de acá, lo único que traería en todo caso para que estudien es el carcinoma renal de células claras, nada más. ¿Ya? Allá. Porque, a ver, ¿qué más hay acá? El de claras es más o menos frecuente. ¿Lo que he visto? Nunca lo he visto. El cromófobo sí, este sí lo he visto, justo hace una semana en Instituto Cromófobo, es bonito. Pero es poco frecuente también, ¿ok? Es poco frecuente. Con respecto a claras, el cromófobo con respecto a claras se lo lleva en cuenta, frecuencia. Es sumamente frecuente. En todo caso, claras es más frecuente, es el tumor de la neoplasia maligna en el riñón más frecuente de todas, ¿ok? En adulto y en niño el tumor de Wilson también. Y luego viene patología del tracto urinario, alteraciones congénitas, neoplásicas. Estas tampoco no son. El carcinoma urotelial de vejiga no es tan frecuente como ustedes piensan, es poco frecuente. Más frecuente en todo caso son sus lesiones previas, ¿no? Las papilas, ¿no? Las neoplasias papilares.
Eso es todo. Entonces sí, si es que hacemos esta ¿El clase, micro? solamente vamos a hacer del carcinoma renal de células claras. Por si acaso, este podría venir, yo le doy la clase y solamente haríamos esto. ¿Ya? Porque las otras son un poco frecuentes. Ustedes quieren que hagamos. No. Ya, Quiera. ya. Lo que sí, háganle acordar al delegado que me avise para poder pasarle las diapositivas de ayer. ¿Ya? Ayer les he puesto, aparte de las de la universidad, 2 diapositivas, una de adenocarcinoma de próstata. No sé. El cajón le voy a preguntar Gleason, cómo sacar un Gleason, eso sí le voy a preguntar. Si ya en la última semana le hacemos un repaso para saber cómo volver a repasar cómo sacar un Gleason. Y del cajón le voy a preguntar la clasificación molecular de los carcinomas de mama, ¿okay? Por eso sí tiene que ir saliendo. Ya no se usa ductal, ¿okay? Mama, luminal A, luminal B, HER2, ¿okay? También creo que les puedo preguntar la clasificación molecular de los carcinomas de endometrio, los POLE, los hipermutados POLE, los inestabilizados satélites, los copias bajas, copias altas. Y de cajón les voy a preguntar carcinoma de cervix, ¿ok? Ah, que sí. ¿Ya? Así Creo que que se nos vamos a sacar. podemos hacer un repaso la última semana. Que- Así. Gracias. ¿Quién falta? ¿Quién más examen? ¿Quién más ha venido ahorita?